Después de haber recorrido algunos eventos escatológicos del libro de Apocalipsis, la misma Biblia nos enseña que a partir de la batalla de Armagedón en el capítulo 19 comienza el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En esta hora estaremos desarrollando este tema. Dios le bendiga y quédese conmigo en este estudio. Bueno, a partir de ahora vamos a centrar en lo que es el tema del milenio. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, como ya lo tengo aquí. Ok. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí podemos ver esta ilustración con un ángel descendiendo del cielo con una cadena en la mano. Y dice en el versículo 2, y prendió al dragón, o sea, y capturó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La Biblia enseña que el enemigo, esas son por los nombres que se le menciona en la palabra de Dios. Le dicen la serpiente antigua porque él era la serpiente que le den. Obviamente el diablo y Satanás, que ese son sus nombres, y lo ató por 1000 años. Ese ángel que descendía del cielo con esa gran cadena, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí podemos ver bien claro en la palabra que después de la batalla de Armagedón en el capítulo 19, el capítulo 20 nos enseña qué es lo que pasa cuando Jesucristo establece el reino milenial, los 1000 años. ¿Por qué? Porque vemos que este ángel desciende con la llave del abismo. Al parecer, si tiene la llave del abismo es porque va a abrir el abismo, que son las profundidades. Como le llama Pedro, el tártaro, prisiones eternas de oscuridad, que está en el abismo, en la parte más baja de la tierra. Y una gran cadena en la mano, dice, y lo ató a Satanás, que el Señor lo reprenda, por 1000 años, y lo arrojó al abismo y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Y usted se podrá preguntar, ¿cuáles naciones? Porque si él no va a engañar más a las naciones, vamos a ver a la que la Biblia enseña por naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, aquí podemos ver, el Satanás es atado por 1000 años y ya así no puede engañar a más nadie. No al pueblo santo de Dios que ha sido redimido, ya no tiene potestad sobre ellos, sino a las naciones. Y vamos a ver más adelante de qué naciones habla. Porque durante esos 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo, habrá gente aquí. Muchas personas o hemos creído en algún tiempo que cuando Jesucristo venga, ya se acaba el mundo, ya Dios destruye todo, ya Él salva a los redimidos y ya no hay más humanidad. En cambio, es un error porque la misma Biblia enseña que todavía van a haber naciones. Obviamente, después que pase la gran tribulación, todos los juicios de Dios, las 7 trompetas, las 7 copas y todo eso, va a quedar un poco de gente en el mundo que va a sobrevivir a esas catástrofes que van a haber por la ira de Dios. Pero ese poco de gente que va a sobrevivir va a ser de carne y hueso como somos nosotros hoy. Pero en esos 1000 años del Señor Jesucristo se van a multiplicar de nuevo las naciones. Eso es lo que la Biblia enseña. No es que ya todo va a ser destruido, no, porque Jesucristo viene a reinar aquí en la tierra y nosotros reinaremos con él, con Jesucristo, a las naciones que queden vivas. Porque no todos se van a poner la marca de la bestia, no todos se van a arrepentir.
Los que se arrepienten serán salvados. Los que se ponen la marca de la bestia, obviamente, eso van a perecer. Pero aquella persona que ni hizo ni la una ni la otra, obviamente muchas personas de esos van a morir durante los procesos de los tiempos del fin del siglo, donde la gran tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas o tazones de la ira de Dios. Pero va a quedar un remanente de personas de las naciones, la cual cuando Jesucristo esté reinando aquí en la tierra, y nosotros con Jesucristo, reinando como reyes y sacerdotes, reinaremos sobre esas naciones que queden. Pero acuérdense que son 1000 años. Va a haber multiplicación de personas, se van a reproducir de nuevo y va a haber una gran nación. Y en esos 1000 años solamente va a haber el reinado justo del Mesías, la cual Satanás, que el Señor los reprenda, no va a estar engañando a esas naciones. Y esas naciones tendrán la oportunidad de conocer el reinado de Cristo, la verdad de Cristo, su gloria, tal y como Él es. El reino de Cristo aquí en la tierra, mientras que el enemigo ha sido atado por esos 1000 años, la cual él no puede engañar a nadie. Si alguna persona hace lo malo de esas de las naciones, no nosotros, porque ya el pecado no va a habitar en nosotros, los redimidos, porque estaremos reinando con Cristo allá en Jerusalén, en Sión. Pero de las naciones, si alguno hace algo malo, no fue porque el enemigo lo tentó, sino porque la maldad de su corazón, por eso lo hizo. Pero no porque el enemigo lo tentó y cayó, porque él no va a estar tentando a nadie. Y aquí podemos ver que este ángel lo arroja al abismo, lo encierra, pone su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No dice qué lapso de tiempo, dice un poco de tiempo. Ahora bien, ahí lo vemos en esa ilustración. Y dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar? La misma Biblia enseña, por ejemplo, en esta parte de Mateo 19:28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, eso es hablándoles a los 12 discípulos, a vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso dice la palabra en Mateo 19. La Biblia enseña aquí categóricamente que hay tronos, específicamente 12, donde los 12 apóstoles de Jesucristo se sentarán ahí a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero sabemos que la misma Biblia enseña también que hay 24 tronos, donde se sientan 24 ancianos. Ahora, la misma Biblia también enseña que en la iglesia, el pueblo de Dios, juzgará a las naciones. Mateo 25 dice eso, juntamente con Cristo. Ahora, no sabemos cuántos tronos en realidad es que van a haber y quiénes se sentarán aparte de los 12 en esos tronos. No lo sabemos. Por aquí dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la iglesia victoriosa de la gran tribulación, que no se sometió al anticristo, no adoró su imagen, no se puso la marca de la bestia, sino que fueron perseguidos y muertos como mártires por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y están allá con Cristo y van a reinar con Cristo 1000 años. Eso está claro ahí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes fueron esos muertos? Los que no murieron después, lo que diga
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Todos los muertos que van a morir durante esos 1000 años no van a resucitar de una vez, sino hasta después que pasen los 1000 años. Y todos los muertos que perecieron en la gran tribulación, que no se arrepintieron, no van a resucitar hasta los 1000 años, porque van a ser resucitados después de los 1000 años para estar delante del trono de Dios para el juicio, para el día del juicio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí bien dice las escrituras que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esto se le llama la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que resucitaron en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Porque la misma Biblia habla en 1 Corintios 15:51 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados o transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera resurrección, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad, o sea, autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces usted se preguntaría, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la condenación eterna del alma, que la vamos a ver más adelante, que es el lago de fuego. Entonces, todos los que participen de la primera resurrección y el arrebatamiento, el lago de fuego, que es la segunda muerte, no tendrá potestad sobre esto, porque obviamente ya vencieron por medio de Jesucristo. Ahora está aquellas personas que vayan a resucitar después de los 1000 años, eso van a estar delante de la presencia de Dios en el juicio del gran trono blanco. Y ellos serán juzgados y los libros serán abiertos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí la Biblia nos enseña también cómo será, nos da un poco de detalles, cómo será ese reino milenial de Jesucristo. Porque hay un grupo de naciones que han quedado vivas, que obviamente en ese proceso de esos 1000 años de Jesucristo aquí en la tierra, que Él estará reinando, las naciones se van a multiplicar y el número va a ser abundante. El número de naciones, porque la multiplicación. Pero ahora bien, pero como el enemigo está atado en el abismo y con un sello sobre él y que no puede engañar a nadie, la Biblia nos enseña en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante, el reinado justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Acuérdense que Isaí es el padre de David, el rey David. Y dice, y como Jesucristo es linaje del rey David, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según las vistas de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni harán daño
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ustedes pueden ver a través de todo detalle que he citado de Isaías capítulo 11, que todo lo que dice aquí habla del reinado justo del Mesías cuando Él esté reinando aquí en la tierra. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí en esos detalles que esas cosas son imposibles ahora mismo. Un niño o alguien, cualquier persona, no puede meter la mano en la caverna de una víbora porque sabe que lo va a morder. Un león no come paja. Un león se come a otros animales. Una vaca y una osa no pasarán juntas. Dice, un lobo no mora junto con el cordero. Ahí ustedes pueden ver la paz que hay entre los animales y la humanidad, donde ninguno va a hacer daño en todo el santo monte de Dios. Porque la tierra será llena de su conocimiento, que hasta los animales obedecerán esa paz y ese reino que Jesucristo va a proveer en esos 1000 años. Ya el enemigo no está engañando, ni la maldad y la tentación del enemigo no va a estar inquiriendo en el corazón del hombre, y mucho menos la maldad en los animales para que se maten uno con otro y se coman uno con otro, ni ataquen a los humanos, porque no habrá eso en los 1000 años. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, volviendo atrás a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 7 continuamos cuando dice aquí, ¿qué es lo que pasa ya? La Biblia no nos da muchos detalles, aparte de este que yo acabo de enseñar ahora. ¿Qué más hay en esos 1000 años? La Biblia no nos enseña, no nos da muchos detalles sobre eso, pero sabemos que es el reinado justo del Mesías. Ahora bien, después que pasen esos 1000 años, porque obviamente se reproducen muchas personas en 1000 años y la tierra se va a llenar de multitudes como está ahora, mucha gente. Esto es lo que dice la Biblia que va a pasar después de los 1000 años de Jesucristo. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Muchas personas creyeron que ya fue el fin de Satanás, que el Señor lo reprenda. No, él fue atado. Acuérdense que fue atado por 1000 años. Pero después de esos 1000 años, él será desatado nuevamente. Acuérdense que había dicho también que él iba a ser atado por un poco de tiempo. Que él iba a ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí vemos que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Muchas personas creen que el enemigo vaya a engañar a los salvos. No, ya los salvos, ya el enemigo no tiene nada con los salvos, porque ya aparte de que ya no está en un cuerpo corruptible, sino un cuerpo lleno de incorruptibilidad, ya donde el pecado no mora en nosotros, porque para ese tiempo tendremos un cuerpo glorificado como lo tiene Cristo. Ya el pecado no va a morar en nosotros, ya el enemigo no nos va a poder engañar. O sea, ya el enemigo no tiene con nosotros nada en aquel tiempo. Y muchas personas creían que el enemigo iba a ser suelto de nuevo para engañar a nosotros de nuevamente. Y eso es error. ¿Por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, engañará a las naciones que se reproducieron durante esos 1000 años, que todavía estaban en un cuerpo corruptible como el que tenemos ahora, que sobrevivieron los eventos de la gran tribulación, la persecución del anticristo, los juicios de Dios sobre la tierra. Obviamente va a morir mucha gente, pero va a quedar cierta cantidad de gente que se van a reproducir, como ya he dicho antes. Y dice aquí en el verso 8 que el enemigo saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, en alrededor del mundo, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Quién es Gog? Un hombre, y Magog una tierra. Ahí es cuando el hombre y la tierra se unen, se dejan básicamente engañar del enemigo nuevamente y se levantan contra Dios y contra sus santos allá en Jerusalén. Porque cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenial, su reino será en Jerusalén, que es la ciudad amada, la ciudad santa. Y ahí habrá un campamento donde los santos que resucitaron y los que fueron arrebatados estaremos morando y reinando
como sacerdote y como rey juntamente con Cristo allá en Jerusalén. Entonces, como las naciones se multiplicaron, el enemigo sale y engañas a esas naciones nuevamente. Y para caer en ese engaño hay que ser bastante malo, porque ¿cómo es posible que ellos, después de haber visto el reinado justo del Mesías por 1000 años, haberle conocido directamente a Jesús, haber conocido su reino lleno de paz, de tranquilidad, de justo juicio, cómo cómo vuelven a dejarse engañar del enemigo para seguirle a él y adorarle a él? Eso es, ahí podemos ver que lo que habita en el corazón del hombre, si Jesús no lo renueva, es puramente maldad. Por eso dice la palabra que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Eso dice en Juan capítulo 3, versos 17, 18 y 19. El hombre ama las tinieblas y aborrece la luz. Y lo podemos ver aquí en este pasaje, que por 1000 años no había tinieblas, sino luz. Y cuando las tinieblas vuelven, el hombre desecha la luz y se une a las tinieblas. Porque aquí lo dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Reúne a todas las naciones nuevamente para reunirlos para una batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ya usted puede ver, si usted puede contar las arenas del mar, sabe que mucha gente de aquellas que se reproducieron en esos 1000 años. Mucha gente, en la cual sí efectivamente termina engañándolos, al parecer a muchísimos, y los reúne para esa batalla que se llama Gog y Magog. Y yo he visto muchos videos de personas que cuando se levantó la guerra entre Rusia y Ucrania, empezaron a hablar de la guerra de Gog y Magog y esto por aquí y por allá, pero la guerra de Gog y Magog no es ahora. La Biblia enseña que la batalla, esa guerra de Gog y Magog, será después del milenio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se le adjudica a Rusia con la batalla de Ucrania, que algún día se puede levantar contra Israel, y a eso se le llama Gog y Magog? No, pero aquí donde lo dice la Biblia. Vamos a hablar por la Biblia. La Biblia enseña esto. Eso es lo que enseña la Biblia, que la batalla de Gog y Magog es después del milenio de Jesucristo. Eso no es ahora. Y dice aquí que Satanás y la gran multitud, que es como la arena del mar, que se deja engañar por el enemigo, Gog y Magog, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, donde nosotros estaremos ubicados con el Señor Jesús. Y dice la palabra que ellos rodean el campamento de los santos, ellos son muchísimos, y de Dios desciende fuego del cielo y los consumió. O sea, nosotros estamos bien. Cuando estemos allá con Jesucristo, nosotros estamos seguros, ya a nosotros no nos pasa nada, ya nosotros estamos en Cristo, ya el enemigo no tiene nada que ver con nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que está con ellos, que el que está con el enemigo. Aquí vemos que nosotros tranquilos y ellos asustados. ¿Por qué? Porque fuego desciende del cielo de Dios, dice, y los consume a todos, a toditos los mata. Y el diablo que los engañaba, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este sí es el verdadero fin de Satanás, que el Señor lo reprenda. Aquí le llegó su día, pero falta bastante tiempo para eso. Él ahora mismo está reinando. Cuando venga Jesucristo en el arrebatamiento, sabemos ya por los estudios que hemos dado qué es lo que va a pasar.
efectivamente, después del arrebatamiento, caen los juicios de la ira de Dios, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Después de todo esto, llega la batalla de Armagedón, que es cuando Cristo regresa a la tierra, afinca sus pies sobre la tierra y viene con la iglesia para acá, en caballos blancos. Ya ese estudio, ya yo lo di, está en el canal, lo pondré al final de este estudio, en una esquina de este video, para los que no lo han visto todavía. Ahí yo explico qué fue lo que pasó, porque los primeros que estrenan el infierno, el lago de fuego, son el falso profeta y el anticristo. Ellos son los primeros en estrenarlo, porque esa es la condenación eterna. Y a eso, si ustedes se dan cuenta, ellos no pasaron por un juicio. La palabra dice que fueron lanzados vivos cuando Jesucristo lo capturó en Apocalipsis 19, en el estudio que yo di de la batalla de Armagedón, ahí lo enseñé. Fueron lanzados vivos al lago de fuego y no pasaron por juicio. De igual manera, Satanás, ya él ha sido juzgado, ya él no necesita juicio, es directamente para el lago de fuego. Y aquí vemos que los primeros que estrenan ese lago de fuego, el infierno, es el falso profeta, el anticristo. Y el número tercero, después de los 1000 años, es Satanás, finalmente. Ahora bien, eso es lo que enseña la Biblia. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí ustedes pueden ver esa ilustración, cómo él cae de espalda en esa lava, en ese lago de fuego. Qué bueno será ese día. ¿Por qué? Porque ahí entonces Dios hará justicia en él por toda la maldad que ha hecho desde el cielo. Y ahora, ¿qué pasa después de esto? Porque aquí vemos que el Señor consumió a todos los que se levantaron en contra del campamento de los santos y de la ciudad amada. Los consumió, los mató a todito. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque no vemos que lo enviaron al lago de fuego como enviaron a Satanás y donde estaban el falso profeta y el anticristo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos sí pasan por un juicio. Y eso es lo que vamos a hablar de ahora. El juicio ante el gran trono blanco. Este es el día del gran juicio de Dios, donde Dios juzgará a los ángeles que pecaron, juzgará a todo hombre, mujer, niño, joven, desde los tiempos desde Adán hasta este último momento. Todos los que se perdieron estarán aquí delante de Dios, y aquellas personas que vivieron durante los 1000 años de Jesucristo, obviamente sabremos por lógica, la Biblia no lo enseña, pero por lógica, que en esos 1000 años de reinado de Jesucristo, habrán gente que se van a salvar, que van a creer en ese reinado justo del Mesías, pero ellos van a tener que resucitar después del milenio. Van a tener que resucitar. Mas los otros que no creyeron también resucitarán. Pero, obviamente, los libros serán abiertos. Y eso es lo que la Biblia enseña aquí. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí está. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora bien, aquí podemos ver que hay varios libros. Están los libros en plural y el libro singular. Los libros son el libro de las obras, buenas y malas, todo lo que el hombre ha hecho sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta este último día, están escritos en esos libros. Las obras buenas y las obras malas, todo, ahí están, todo, ahí no se escapa nada, todo está inscrito en esos libros. Y la gente será juzgada según las obras que están en esos libros. Obviamente, los salvos, lo que pertenecieron a la primera resurrección, esto no están ahí.
¿Por qué? Porque ya han sido salvos. Estos son juicios de condenación para ver qué es lo que está pasando aquí. Este es el día de gran juicio. Los salvos no están en este juicio. Entonces, ¿qué pasa? La misma Biblia enseña que esos libros serán abiertos y la gente será juzgada por las cosas que hay en esos libros. Y dice que si alguno no se encontró en aquel libro, ese libro singular que se llama el libro de la vida, el que no fue hallado en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Entonces lo veremos aquí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice, y el mar, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora bien, al parecer, el mar, obviamente sabemos que hay muchos que han muerto en el mar, muchas almas, muchos cuerpos están en el mar, y el mismo mar entregará todo eso delante de Dios. La muerte entregará todo lo que se llevó. Y el Hades, yo tengo un video ahí en YouTube que hablo qué es el Hades, qué es el Sheol, qué es el infierno, qué es el tártaro, el abismo. Hablo de todo eso. Lo pueden buscar. Pero el que se muere sin Cristo ahora mismo no va al infierno. El infierno es el lago de fuego. Esto que va a pasar ahora. Y ahora mismo el lago de fuego está vacío, porque el lago de fuego ahora mismo, los primeros que lo van a estrenar, como ya hablé antes, es el anticristo, la bestia, el segundo, y el tercero será Satanás, y después de este juicio, todo lo que se perdieron. Por lo cual el lago de fuego ahora mismo está vacío y no se sabe dónde está. Eso está inactivo. Ese es el lago de fuego, que es conocido como el infierno, la condenación eterna. Ahora, si una persona se muere sin Cristo ahora, va al Hades, al Sheol. Eso es un lugar de tormento. Ese estudio yo lo tengo, que es el Hades se llama. Lo voy a poner al final de este video para que lo puedan ver. Porque hemos sido adoctrinados bajo un error sobre el significado de lo que es el infierno. En el lenguaje original le llama Gehenna o Llena, que viene del hebreo valle de los hijos de Hinón. Eso es otra cosa. Jesús lo que usó fue ahí un símil para enseñar a los judíos que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, pues es mejor que te lo saques y que te salves a que todo tu cuerpo sea enviado al Gehenna. Que ahí en ese video explico lo que es el Gehenna, el infierno, el lago de un basurero. Y ya ahí te doy un trasfondo de lo que es ese significado y por qué Jesucristo utilizó eso como una enseñanza a los judíos, que ellos sí sabían de qué él estaba hablando, que representaba a la condenación eterna este evento que estamos hablando ahora. Y aquí vemos que el Hades, todos los muertos que están ahora, que se perdieron, que están en el Hades, sufriendo tormento, el mismo Hades entregará a esos muertos delante de Dios. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Para que usted vea que hasta la misma muerte y hasta el mismo Hades será tirado al lago de fuego, a esta condenación eterna, que esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las personas, grandes y pequeños, estarán delante de Dios, pues el mar lo va a entregar, el Hades lo va a entregar, la muerte lo va a entregar, el Hades y la muerte estarán lanzadas al lago de fuego, y estas personas, grandes y pequeñas, estarán delante de Dios, siendo juzgados por las obras que hicieron, que estuvieron anotadas en los libros.
y si alguna persona no se encontró en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Entonces usted se hace la pregunta, por entonces, estas personas que están siendo juzgadas en el juicio del gran trono blanco, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces se salvan. Es una buena pregunta. Pues bueno, el problema es que acuérdense que hay un grupo de gente que no resucitó durante los 1000 años, porque vivieron durante esos 1000 años de Cristo, y ellos no resucitarán de una vez cuando mueren, sino que después de los 1000 años resucitarán. Y en esos 1000 años que están ahí, los que hicieron el bien y siguieron a Jesucristo y obedecieron en esos 1000 años y murieron, resucitarán después de los 1000 años. Ellos están inscritos en el libro de la vida y van a tener que pasar por este juicio, porque aquí va a haber una resurrección. Aquí lo vemos que están delante de Dios. Y los que hicieron la voluntad de Dios en esos 1000 años y su nombre está inscrito en el libro de la vida, ellos serán salvos. Y se agregarán entonces al grupo que fuimos partícipes de la primera resurrección y de la transformación de nuestros cuerpos. Entonces se agregan ellos a este grupo de la familia de Dios. Mas los otros, los que no fueron encontrados en el libro de la vida, desde Adán hasta este día, perecieron totalmente y serán lanzados al lago de fuego y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos, de igual manera como el anticristo, el falso profeta y finalmente Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es bueno saber el fin de todas estas cosas. Es bueno saberlo. Y la Biblia enseña, la Biblia habla sobre estas cosas. Muchas personas no les gusta estudiar el libro de Apocalipsis porque es un libro supuestamente tenebroso. Es fuerte, sí, pero es necesario, porque tanto en los primeros capítulos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, como en el capítulo final de Apocalipsis, en el capítulo 22, la Biblia nos exhorta 2 veces: bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras de ese libro. ¿Por qué? Porque los días están cerca. Entonces, ¿qué significa eso? Dios nos llama a nosotros bienaventurados si nosotros guardamos las palabras que están inscritas en ese libro del Apocalipsis, porque ahí nos revela que es Jesucristo, que es la última y la plenitud de la revelación. Nos enseña lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. Y después del tiempo del fin también nos enseña qué va a pasar, algunos detalles del milenio, que ya lo acabamos de leer. Y también la renovación de la tierra, que ese será el próximo estudio, si Dios permite, y cómo fue el fin de los impíos y de Satanás. Esta es la consolación. Y Dios en su misericordia nos los muestra a nosotros para que tengamos en Él esperanza y confiemos en Él hasta el fin, porque hay promesa para los que le aman. Espero que este estudio sigamos edificándonos y que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Toda la gloria y la honra sea para Jesús, para nuestro Dios, porque Él es el que da la sabiduría, el entendimiento por medio de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros solamente somos siervos inútiles que solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Y si Dios nos da a nosotros, nosotros también hemos de recibir lo que Dios nos da y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios les guarde, que pasen buenas noches y que nos vemos en otro estudio en otro próximo día.